Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. ¿Alguna vez han pensado cómo funcionan los buscadores de Internet? ¿Alguna vez han tratado de aventurar por qué Google muestra antes unos resultados que otros? ¿Saben cómo se determina la popularidad de una página web? O sea, ¿cómo funcionan los algoritmos de indexación? Conocer estos mecanismos es esencial para mejorar los resultados de cualquier estrategia de eso que se conoce como SEO. Search Engine Optimization. O sea, optimización en motores de búsqueda, optimización de la visibilidad, se entiende. Las técnicas con las que se intenta mejorar el posicionamiento de un sitio web para que aparezca más destacadamente en los buscadores de Internet, como Google o YouTube. En este vídeo les voy a explicar cómo funcionan esos algoritmos de indexación y lo van a comprender. Lo que hace un algoritmo de indexación, como los que usan la mayoría de los buscadores, es, con leves matices, valorar los vínculos o links que conducen a cada sitio desde otros sitios, para determinar cuál es su importancia. Y observen que digo valorar los vínculos, no solamente contarlos, porque lo que hace que una página de Internet se considere importante no es tanto que muchas otras apunten a ella, como que las páginas que incluyen vínculos a ella sean a su vez importantes. Un ejemplo académico puede servir para comprenderlo. Si un artículo de un científico es citado por muchos otros científicos, quizás sea porque es un artículo muy relevante. Pero si esos otros científicos que lo citan no gozan de mucho prestigio, quizás esa gran cantidad de citas revele una importancia mucho menor de la que pudiera deducirse de un número más pequeño de citas, pero procedentes de científicos de enorme prestigio. Y adicionalmente, si los autores que formulan esas citas no son demasiado generosos, es decir, si citan poco, ello contribuirá especialmente a alimentar el prestigio de quienes son citados. En otras palabras, la cantidad de citas es importante, no lo vamos a negar, pero la calidad de quienes hacen esas citas y la relativa exclusividad de los destinatarios también lo son. Del mismo modo, si preguntásemos a un grupo de cocineros, unos mejores y otros no tan buenos, ¿a quiénes de ellos considera cada uno buenos cocineros? Es evidente que recibir más votos puede ser mejor que recibir menos votos. Pero también parece lógico que ser considerado buen cocinero por los que a su vez son considerados buenos cocineros parece mejor que ser considerado buen cocinero por aquellos que son tenidos por más mediocres entre la profesión. Y adicionalmente, recibir una buena consideración de quien considera buenos a solo unos pocos parece más meritorio que recibir un elogio de quien los reparte con demasiada generosidad. Otra vez los tres factores: cantidad, calidad y exclusividad. Otro ejemplo, este de orden social. ¿Quién es más popular? ¿Una persona que tiene muchos amigos, aunque estos no sean muy populares? ¿O una persona que tiene menos amigos, pero que a su vez son más populares o más prestigiosos? Quizás la popularidad de las personas que nos consideran sus amigos sea un indicio más fuerte de nuestra popularidad o de nuestra reputación que la propia abundancia de vínculos de amistad. Cuando se trata de ordenar páginas de Internet atendiendo a su importancia, es necesario considerar ambos factores: la cantidad de referencias que apuntan a ella, la calidad de los sitios desde los que parten esos vínculos y el número de vínculos con los que habría que compartir esas citas. Subyace aquí la triple idea de que los sitios web más importantes son los que con más probabilidad serán enlazados desde otros sitios, cantidad, pero también que serán los que con más probabilidad serán enlazados desde los sitios más importantes, calidad. Y de manera adicional, también contribuye a incrementar la importancia que se percibe en una página el hecho de que quienes la enlazan en sus sitios no sean demasiado generosos incluyendo vínculos al peso, sino seleccionándolos presumiblemente con algún rigor. Exclusividad. Así que para determinar la relevancia académica de una publicación científica, el prestigio de un cocinero, la popularidad de una persona o la relevancia de una página web, será necesario construir algún indicador que incorpore estos tres factores: cantidad, calidad y exclusividad. A finales de los años 90, o sea, hace bien poco, Google diseñó el algoritmo conocido como PageRank, en el que se fundamentan las ideas principales que explican el funcionamiento de este buscador. Y por cierto, el nombre que recibe no se llama PageRank porque jerarquice páginas web, sino porque uno de sus creadores era Larry Page. El otro, menos famoso, era Sergey Brin. Ese algoritmo calcula el prestigio o la autoridad de cada sitio web de un modo que podría considerarse como democracia ponderada. Cada vínculo puede interpretarse como un voto, pero todos los votos no tienen el mismo valor. El valor de cada voto
Depende del prestigio o de la autoridad con los que a su vez cuente quien los emite. Esta es la fórmula de cálculo. Si nos olvidamos ahora de la variable D, que es un simple coeficiente amortiguador, el índice PageRank de un sitio A se calcula por agregación de los índices de los sitios que contienen enlaces A divididos por el número total de enlaces que hay en esos sitios. De este modo, recibir más enlaces contribuye a aumentar el prestigio de un sitio. Recibir enlaces de sitios más prestigiosos también. Y recibirlos de sitios más cicateros al enlazar también. Las tres ideas que antes les expliqué. Vamos a ver cómo se harían los cálculos en un ejemplo sencillo como este. Imaginemos que solo hay tres páginas web, A, B y C, aunque podrían ser tres personas, tres artículos científicos o lo que sea. Vamos a imaginar que A contiene un vínculo a B y otro a C. B contiene un vínculo a C y C contiene dos vínculos, uno a A y otro a B. Así de sencillo. Y vamos a considerar una situación inicial en la que todos los sitios tienen la misma puntuación, el mismo prestigio, por ejemplo 1. Para no usar términos en inglés, si denominamos índice de importancia a esa medida de la importancia de un sitio, la ecuación que permitirá calcularlo para el sujeto A será la siguiente. A solo recibe un enlace procedente de C, así que toda la importancia que le será reconocida procederá de la que le atribuye a C. Pero C no solo incorpora enlaces a A, sino también a B, así que repartirá la importancia que transfiere entre sus dos enlaces, la mitad a cada uno. ¿Qué pasará con el prestigio de B? B recibe enlaces de A y de C, ambos con un prestigio cuantificado en 1, pero fíjense en que tanto A como C incluyen enlaces a dos sitios cada uno, así que a B le corresponderá la mitad del prestigio o del índice de importancia de A y de C, en total 0,5 y 0,5, es decir, 1. Y C recibe un enlace de A y otro de B, pero mientras que A incluye dos enlaces, B solo incluye uno. Así que C recibirá la mitad del índice de importancia de A y el índice de importancia de B completo, 0,5 y 1, que es 1,5. De acuerdo con estos cálculos, las importancias de cada sitio serían respectivamente 0,5, 1 y 1,5. El total sigue siendo 3, el total inicial. Observen que este reparto de importancias o de prestigios se ha hecho con base en la importancia igualitaria que habíamos supuesto inicialmente. Pero al considerar el efecto de los vínculos entre esos sujetos, los repartos de importancia se verían afectados. ¿De qué manera? Pues con los nuevos valores del índice de importancia calculados tras la primera transferencia, A recibiría como antes la mitad del índice de importancia de C, 0,75. B recibiría la mitad del índice de A y la mitad del de C, 0,25 y 0,75, que es 1. Y C recibiría la mitad del índice de A y el índice de B íntegramente, o sea, 0,25 y 1, que suman 1,25. Los índices de cada individuo ahora pasarían a ser 0,75, 1 y 1,25, que siguen sumando 3, como al principio y también tras la primera transferencia. Pero este nuevo cambio en las importancias relativas volvería a afectar a las transferencias de importancia o de prestigio. A transferiría ahora a B y a C, a cada uno, 0,375. B transferiría un punto a C y C traspasaría 0,625 a A y otro tanto a B. Y con ello, las medidas del prestigio de cada sitio se irían modificando y como consecuencia se modificarían las transferencias y así una y otra vez. Se está produciendo un comportamiento circular, un bucle de afectaciones, porque la importancia de cada sitio afecta a la importancia de los sitios a los que dirige enlaces, pero en la medida en que esos sitios tengan enlaces al primero o enlaces a otros sitios que indirecta o mediatamente acaben apuntando al original, entonces ese efecto acabará volviendo al primero. Aquí tienen marcado en rojo un bucle, y no es más que un mero ejemplo. O sea que en este conjunto de relaciones, la autorreferencialidad es inherente. Las referencias circulares no son una excepción o una anomalía esporádica, sino una pauta general. Las implicaciones circulares son consustanciales al problema de determinar la importancia de cada elemento. Y esto tendrá una gran repercusión en cuanto intentemos hacer cálculos con Excel. En este canal tienen un vídeo donde se trata con detalle el problema de las referencias circulares, que como estamos viendo, no siempre constituyen un error. A veces son una necesidad. Les dejo el enlace a ese vídeo en la descripción de este. La secuencia de alteraciones directas e indirectas del índice de importancia no tendría fin,
Pero lo más normal es que esa cadena indefinida de afectaciones vaya suponiendo correcciones o ajustes cada vez más pequeños. Es decir, con gran frecuencia, los índices de importancia de cada sitio convergerán cada uno a un valor que tendrán como asíntota. Una vez que los valores sean suficientemente estables, podremos dar el cálculo por terminado. En el ejemplo que tenemos entre manos, los índices de importancia de A, B y C convergen a 0,67, a 1 y a 1,33. Siguen sumando 3. Pero lo que se deduce de este esquema de vínculos es que A es el sitio menos relevante, que C es el más prestigioso de los tres y que B ocupa una posición intermedia. Podemos comprobar que esta técnica de reparto satisface las tres características que hemos considerado deseables en nuestro análisis previo. El índice de importancia de cada sitio web mejorará al aumentar el número de enlaces que recibe, y también lo hará en la medida en la que esos enlaces procedan de sitios con un índice de importancia más alto, y también en la medida en que esos sitios que apuntan a él no repartan sus vínculos con demasiada generosidad. Vamos a ver cómo se pueden hacer estos cálculos en Excel. Voy a preparar la hoja para incorporar datos sobre relaciones de hasta 6 sitios web, aunque en el ejemplo que vamos a analizar solo se consideran 3. La razón de hacerlo así es favorecer la versatilidad de esta hoja. Aunque la fórmula será un poco más compleja, les permitirá disponer de una formulación expansible a más columnas y a más filas, para que les sirva para operar sobre relaciones en las que se vean involucrados cualquier número de sujetos. Vamos a empezar por establecer las relaciones o vínculos o enlaces. En estas celdas que sombreo en azul, porque será aquí donde introduciremos la información exógena de los enlaces, indicaremos con un 1 la existencia de un enlace o vínculo en el sitio designado en el rótulo de la fila que apunte al sitio designado en el rótulo de la columna. Para impedir la introducción de valores incorrectos, vamos a establecer una regla de validación. En este canal tienen un tutorial detallado sobre este recurso, que les recomiendo que vean si no lo dominan. El enlace lo encontrarán en la descripción de este. Ahora vamos a incorporar a esta matriz las relaciones del ejemplo que vimos antes. En A se contienen enlaces que apuntan a B y a C. En B hay un único enlace a C. Y en C hay enlaces a A y a B. Vamos a calcular algunos totales. Como vemos, de A salen 2 enlaces, de B sale 1 y de C salen 2. También comprobamos que A recibe un único vínculo, que B recibe 2 vínculos y que C también recibe 2. Y ahora vamos con los cálculos propios del algoritmo de indexación. Vamos a calcular el índice de importancia, según lo hemos definido antes, para 15 iteraciones. Serán suficientes en la mayoría de los casos. De cualquier manera, si necesitan más etapas, pueden extender esta serie hasta donde necesiten. Yo genero esta serie correlativa usando la herramienta rellenar series, pero hay otras formas de generar secuencias de números correlativos. En este canal tienen un tutorial donde se las explico, y también les dejo el enlace en la descripción de este vídeo por si necesitan repasarlas. Para el valor inicial del índice fijaremos exógenamente los valores de los que nos servimos antes, unos de manera igualitaria. No obstante, les hago una observación. Si para esta situación inicial establecemos como índices de partida coeficientes entre 0 y 1, de manera que en total sumen 1, podremos interpretar estos índices en términos probabilísticos. Los índices de cada sitio para cada iteración se pueden considerar como la probabilidad de que un usuario que navegase al azar siguiendo los vínculos establecidos en la matriz de relaciones estuviese visitando el sitio de que se trate en el momento analizado. Esa probabilidad se asocia idealmente con la importancia o con el prestigio del sitio.
Vamos con la fórmula. La primera idea que debemos tener presente para construir la fórmula en Excel es que el índice de interés o de importancia de un sitio se calcula por agregación de cocientes en los que interviene, en el numerador, el índice de importancia de cada uno de los sitios que incluyen un enlace al que estemos evaluando. Y en el denominador, el número de enlaces totales que contienen esos sitios. Es decir, el número de sitios entre los que se repartirá el prestigio que transfieran mediante sus enlaces. Tomamos la columna correspondiente al sitio que estamos evaluando en la matriz de relaciones. En este vector figuran unos para indicar los sitios externos desde los que se reciben enlaces. Como el índice de importancia depende del prestigio o numéricamente del índice de importancia que a su vez tengan esos sitios que enlazan al que evaluamos, multiplicaremos ese vector de relaciones por los índices que tengan esos sitios en la iteración anterior. En este caso, en la etapa inicial, en el instante ideal numerado como 0. Observen que estos índices de importancia están expresados como vector fila o como rango horizontal, y que el vector de relaciones estaba expresado como vector columna o como rango vertical. Por eso transpongo uno de ellos, para facilitar el cálculo de los productos por pares. El producto de cada índice de importancia de cada uno de los demás sitios por el indicador de existencia o inexistencia de dichos vínculos. Y esos índices de importancia se transfieren considerando el número de enlaces salientes a los que apunta cada uno de los sitios que incorpora un enlace al sitio que estemos evaluando. Como el número de enlaces salientes de cada sitio lo tenemos calculado en este rango vertical, dividimos. Con esta fórmula ya tenemos calculados los sumandos que conforman el índice de importancia del sitio evaluado. Pero con un problema. Verán. Valido esta fórmula matricialmente, ya saben, pulsando control mayúscula y enter. Si no suelen usar este tipo de fórmulas matriciales, les aconsejo que vean el vídeo que les hemos dedicado. Como de costumbre, pueden encontrar el enlace a ese vídeo en la descripción de este. Ahora la edito otra vez pulsando F2 y previsualizamos el resultado pulsando F9. Como pueden ver, la fórmula devuelve un 0 porque A no recibe ningún enlace de sí mismo, otro 0 porque tampoco recibe ningún enlace desde B y un 0,5 porque recibe un enlace de C. Y C tiene por ahora un índice de importancia igual a 1, que reparte entre dos destinatarios. Esos son los puntos que recibe A. Pero a partir de estos primeros resultados, devuelve errores de división entre 0, porque los siguientes individuos D, E y F, que no existen a los efectos de este ejemplo, no tienen ningún enlace saliente, y por lo tanto, al hacer la división entre esos 0 enlaces salientes, se originan errores de división entre 0. Esos errores impiden la incorporación de este resultado matricial a cálculos ulteriores, así que tendremos que depurarlos. Pulso escape para abandonar la previsualización sin consolidar estos resultados y vuelvo a editar la fórmula para seguir redactando. Pulso F2. Como los errores anteriores se referían a individuos inexistentes, podemos prescindir de ellos sustituyéndolos por ceros mediante una función SIERROR. Y ahora ya podemos sumar los índices de importancia que son transferidos al sitio que estamos evaluando para calcular su índice. Valido, sombreo en amarillo y copio al resto de celdas, para todos los sujetos o sitios y para todas las iteraciones. Como podemos comprobar, el índice de importancia de A pasa del valor 1 inicial a 0,5 al recibir la mitad de la reputación de C, que es el único sitio que enlaza a A, pero que también enlaza a B. En esta primera iteración, B conserva el valor de su índice de importancia, porque recibe dos mitades de la importancia de A y de C, quienes enlazan a dos sitios, a B y a otro, y de ahí que transfieran a B su prestigio por mitad. C incrementa su reputación desde 1 hasta 1,5 en el primer momento, porque recibe la mitad del índice de A, que transfiere su otra mitad a B, y el prestigio de B entero, porque B solo contiene un enlace a C y a nadie más. Observen que se conserva la reputación total. Las tres unidades equitativamente repartidas al principio no se han visto acrecentadas ni mermadas en conjunto, aunque se haya modificado su distribución. Las transferencias en el siguiente paso dejan los índices de importancia en 0,75, 1 y 1,25, como habíamos explicado antes. Siguen sumando 3.
En el siguiente paso, los valores se ajustan a 0,625, 1 y 1,375. Luego pasan a 0,688, 1 y 1,313. Y en las siguientes iteraciones van acercándose paulatinamente a sus valores de equilibrio, fijados finalmente en 0,667, 1 y 1,333. Nunca se abandona el valor agregado de 3, porque el prestigio conjunto no sale de este esquema de enlaces, pero el reparto queda como estamos viendo. La web más prestigiosa, la que figurará en primer lugar en la indexación resultante de este algoritmo, será C, luego B y finalmente A, con una importancia relativamente menor que la de las otras dos. Pero para ver este proceso dinámico de ajuste, quizás nos ayude mostrar la evolución ideal de estos valores en forma gráfica. Vamos a insertar un gráfico de líneas. Selecciono como rango de datos el de los cálculos del índice de importancia. Y como título vamos a poner índice de importancia. No es nada del otro mundo, pero no se me ocurre otro mejor. La leyenda debe ser la sección en la que se indican los nombres o las identificaciones de los sitios o de los individuos. Este gráfico, muy sencillo, nos puede servir porque refleja adecuadamente cómo van evolucionando dinámicamente los cálculos de nuestro indicador de prestigio. Ahora vamos a retomar una observación que les hice antes acerca de la interpretación de esta medida en términos probabilísticos. En este ejemplo hemos establecido como valores iniciales del índice de importancia unos para todos los sitios. Esto nos permite apreciar con gran facilidad quiénes acaban con una importancia inferior o superior a la inicial. Es decir, quiénes ganan prestigio como resultado de los enlaces que otros incluyen y quiénes lo pierden, bien por recibir poco tráfico desde otros lugares o por recibirlo desde sitios que tampoco tienen un índice elevado, o por recibir enlaces de sitios que incluyen demasiados vínculos. O sea, que lo hacen sin demasiado rigor o con excesiva generosidad, lo que les resta valor. Pero también podríamos haber establecido los valores iniciales del índice de importancia o de prestigio en términos fraccionarios. En lugar de asignar unos a cada uno, podríamos asignarles tercios, ya que son 3, o cuartos si fuesen 4, o quintos si fuesen 5, etc. Como el agregado de los índices sumará 1 en todos los periodos, este indicador puede interpretarse ahora en términos de probabilidad. La medida del índice para una cierta página web en un cierto periodo nos indica la probabilidad de que un usuario que navegase aleatoriamente siguiendo los enlaces de las páginas que visita acabase visitando la página analizada en el periodo analizado. Ahora vemos que la probabilidad de que ese navegante aleatorio acabase visitando la página A es de 0,222, o sea, algo más de un 22%. La probabilidad de que acabase aterrizando en la página B de un 33,3% y la de que acabase en C de más de un 44%. Son medidas equivalentes a las anteriores en términos relativos, pero que posibilitan una interpretación alternativa del atractivo de cada sitio. Lo que ocurre es que no todos los usuarios de Internet se comportan de ese modo aleatorio, siguiendo exclusivamente los enlaces que se les ofrecen desde los sitios que visitan, sin poder abandonar la cadena de enlaces. No es infrecuente que muchos usuarios visiten páginas web sin haber sido dirigidos a ellas desde ningún enlace en otro sitio. Y en otros ámbitos, como los que les puse de ejemplo antes, en el mundo académico, en las relaciones humanas, etc., no todas las relaciones proceden de una relación anterior. No todos los artículos que cita un autor los ha encontrado en referencias de otros artículos que ha leído. No conocemos a todos nuestros amigos a través de otros amigos anteriores, etc. Es decir, aunque el algoritmo que hemos desarrollado representa con enorme verosimilitud cómo se distribuye el prestigio, la importancia o la consideración de un sitio web, o en general de cualquier individuo de la especie que estemos analizando, a partir de las relaciones que establece con nosotros y de las relaciones que esos otros establezcan entre sí y finalmente con él, no sería creíble construir el modelo relacional estrictamente cerrado en el conjunto de relaciones predefinidas en la matriz que sirve de partida. Por ello, en los algoritmos de indexación y en general en los cálculos de los indicadores de prestigio o de importancia, es frecuente incluir algún mecanismo para atenuar la rigidez del modelo. Para ello suele establecerse un coeficiente de atenuación o de amortiguación.
Voy a establecerlo inicialmente en 1. Este valor es el valor neutral, el que no surtirá ningún efecto en los cálculos. Luego veremos qué ocurre al modificarlo. Empezamos incorporando este factor a los cálculos anteriores. Como por ahora el valor del coeficiente es 1, esta operación no tendrá un efecto cuantitativo. Pero cuando fijemos el valor del factor de amortiguación en 0,9 o en 0,8 o en algún coeficiente inferior a 1, entonces el índice de importancia de cada sitio en cada momento se verá reducido. Esto sugiere que el efecto que va a explicar nuestro sistema de fórmulas no es el 100%, sino menos. Pero eso conllevaría que la importancia total, la suma de los índices de importancia de todos los sitios, se vea reducida si el coeficiente se fija en un valor inferior a 1 o aumentada si el valor del coeficiente es superior. Y como ya hemos visto, eso no debe ocurrir. La agregación de los índices debe permanecer constante durante todo el proceso dinámico de cálculo, asignación, recálculo, reasignación y así sucesivamente. ¿Cómo se consigue esa constancia o consistencia del prestigio conjunto? Pues añadiendo al índice de cada sitio o de cada sujeto una determinada cuantía. Les voy a explicar el significado de este sumando que añado a la fórmula. Este paréntesis es el complementario a 1 del factor de amortiguación que hayamos establecido. En bruto, lo que significa es que si antes quitamos a cada índice de importancia una determinada fracción del efecto calculado mediante las reasignaciones, ahora tendremos que incorporar de alguna otra forma esa cantidad de índice para mantener la cuantía total. Este es el porcentaje de índice que hemos quitado, así que lo multiplicamos por el valor agregado para obtener la cuantía total que se debe añadir. Esa cuantía la vamos a repartir por partes iguales entre los sitios o sujetos intervinientes en el esquema. Calculamos un número mediante una simple fórmula de recuento condicional. Como hemos preparado la hoja para hasta 6 sitios, será necesario contar cuántos han sido usados efectivamente. Serán los que tengan enlaces entrantes. De este modo, con esta parte de la fórmula, estamos calculando una cierta cantidad de índice que añadiremos por igual a cada sitio, lo que viene a representar que alguna cantidad de visitas no procederán de la navegación a través de los vínculos entre unos y otros sitios, sino que serán visitas ad nutum, visitas ganadas por otros cauces, porque el usuario teclea directamente una dirección o porque efectúa una búsqueda ajena o por la razón que sea, pero que no está explicada por el mecanismo de circularidad. Claro que esa cuantía de índice de importancia, de prestigio, o en términos probabilísticos, de probabilidad de recibir visitas, no debe asignarse a todas las celdas habilitadas para los cálculos, sino solo a las que efectivamente estén ocupadas por un sitio de los de nuestro esquema. Y por eso envolvemos este término independiente en esta condicional. Solo se asignará este valor cuando el correspondiente sitio esté explicitado, lo que se evalúa mediante el número de enlaces entrantes que se computan en el esquema. Si no tiene ninguno, entonces no se considerará este término independiente en su índice de importancia. Copio la fórmula a las demás celdas y vemos que el resultado que se obtiene es el mismo que ya habíamos calculado. Pero esto ocurre porque el factor de amortiguación se había fijado en 1. Vamos a fijarlo, por ejemplo, en 0,75. La idea intuitiva que pueden asociar a este indicador de la amortiguación es que ahora un 75% de la importancia calculada para cada sitio provendrá del sistema de relaciones y habrá un 25% de importancia que provendrá de factores externos y que se repartirá de manera igualitaria entre los distintos sitios. En el gráfico se observa una forma parecida a la anterior, con el coeficiente unitario, es decir, sin amortiguación. Los valores van ajustándose paulatinamente hasta alcanzar un equilibrio o una estabilidad que deja a los sujetos ordenados del mismo modo. Pero vean que los resultados son un poco diferentes. La importancia relativa de A en términos probabilísticos es ligeramente superior al 24%. La de B sigue siendo de 1/3 y la de C
de algo más de un 42%. Recuerden que sin amortiguación, las probabilidades de visita asociadas a A y a C eran respectivamente del 22,2 y del 44,4%. Como vemos, la desigualdad se ha reducido un poco, se ha amortiguado. Creo que con este ejemplo se aprecia el efecto que tiene la inclusión de este coeficiente de atenuación en los cálculos del modelo. Vamos a probar con otro esquema de relaciones para asegurarnos de que nuestro algoritmo funciona. Borro las relaciones, establezco el factor de amortiguación en 1, borro los valores iniciales de los índices de importancia y ahora vamos a valorar este esquema relacional. A contiene un enlace a B, B enlaza a A y a C, y C incluye vínculos a D y a E. D solo enlaza a E y E a A. Vamos a establecer los valores iniciales del índice en un quinto, ya que son 5 los sujetos del esquema. De manera inmediata obtenemos los resultados. Las páginas principales, las más importantes, las más prestigiosas, las que con más probabilidad recibirán visitas, son A y B, luego C, luego E y finalmente D, la menos importante de todas, la que seguramente será menos visitada. En términos de probabilidad, estos son los resultados. A y B recibirán un 33% de las visitas cada una. C no llegará al 17%. D se quedará entre el 5 y el 6 y E recibirá un 11%. Hay algo interesante y quizás inesperado en estos resultados. Fíjense en que las páginas con más índice son A y B, y que E, aunque no es la última, es la penúltima. Sin embargo, a juzgar por el número de enlaces que recibe cada una, quizás estos resultados no fuesen los que cabría esperar. A recibe enlaces desde 3 sitios, así que no parece raro que esté tan bien posicionada en la cabeza de la clasificación. Pero B ocupa también las primeras posiciones, prácticamente empatada con A, y solamente está enlazada desde un sitio. Pero ya sabemos que la cantidad no lo es todo. También importa el prestigio que tengan los sitios que incorporan esos enlaces. En el caso de A, los 3 links que apuntan a su sitio proceden de sitios menos importantes, mientras que en el caso de B, su único link procede de una página mejor posicionada. Y por eso los 3 enlaces hacia A provocan el mismo índice de importancia que el enlace único que apunta a B. Y por otro lado, también pueden apreciar que los sitios en los que se incorporan enlaces a A incorporan también enlaces a otros sitios, por lo que sus transferencias quedan más divididas. Mientras que el vínculo que recibe B procede de un sitio que solo incluye este enlace, por lo que la transferencia de prestigio no se reparte con nadie más. Recuerden los 3 condicionantes del posicionamiento: cantidad, calidad y exclusividad. Creo que en este ejemplo se aprecia claramente su importancia y su complementariedad. Pueden comprobar también que al incorporar alguna amortiguación, los resultados en general dejan de estar tan dispares y se resuelve el empate entre A y B a favor de A. Con más atenuación, C y E se aproximan. Y con más todavía, E llegaría incluso a superar a C. Vamos a analizar otro caso. Les prometo que será el último. Como antes, borro las relaciones, establezco el factor de amortiguación en 1, borro los valores iniciales de los índices de importancia y traslado el esquema de relaciones a nuestra matriz. Establezco los valores iniciales del índice de importancia en un quinto para cada sitio. Ahora parece que la evolución dinámica de los cálculos no se ajusta a los valores de equilibrio con tanta rapidez. Parece que las oscilaciones, tras 15 pasos, siguen siendo demasiado amplias, aunque parecen converger, pero no lo hacen con demasiada claridad en este gráfico. Hay 2 soluciones para esto. Una sería estirar los cálculos, copiando las fórmulas hacia abajo, para que el desarrollo dinámico de las reasignaciones se extienda durante más periodos. No lo voy a hacer, pero podrán comprobar que efectivamente los valores convergen enseguida a sus asíntotas. La otra forma sería incluir alguna amortiguación.
Con un factor igual a 0,9 ya se aprecia con bastante claridad su efecto. Y con una amortiguación mayor, entonces ya parece alcanzarse la estabilidad dentro de los límites secuenciales del gráfico. Es otra de las ventajas del uso de este factor de amortiguación, que permite acelerar el ajuste o la convergencia de los índices de posicionamiento. Así es como funcionan los motores de búsqueda. Por supuesto, con algunos refinamientos y sofisticaciones para incorporar los cálculos a algunas estructuras de enlaces que pueden presentar ciertas peculiaridades. Pero la esencia de los algoritmos de indexación se apoya en cálculos muy similares a los que les acabo de mostrar. Espero que este vídeo les pueda ser de ayuda en sus estrategias de posicionamiento, para que sepan de qué depende su visibilidad, y no solo en Internet. Si les ha gustado su contenido, pueden darle un like, el botón me gusta. Están invitados a suscribirse a este canal y a activar las notificaciones para estar puntualmente informados cuando publiquemos nuevos vídeos. Y por supuesto, también pueden dejar sus comentarios con sus dudas, con sus sugerencias o con sus opiniones. Si quieren, también pueden seguirnos en redes sociales. Y para ayudarnos a financiar la elaboración de nuestros tutoriales, pueden convertirse en miembros del canal y así accederán también a contenidos exclusivos. O hacernos un donativo de la cantidad que consideren oportuna, o mostrarnos su agradecimiento mediante el botón Thanks o mediante el botón Gracias. Yo espero contar con ustedes muy pronto en un nuevo vídeo con nuevas enseñanzas. Hasta entonces, muchas gracias.